Hoy leeremos la Ley 820 del 2003, por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta, capítulo primero, disposiciones generales, artículo 1, objeto. La presente ley tiene como objeto fijar los criterios que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, en desarrollo de los derechos a los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con función social. Artículo segundo. Definición. El contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio determinado. Literal A. Servicios, cosas o usos conexos. Se entienden como servicios, cosas o usos conexos los servicios públicos domiciliarios y todos los demás inherentes al goce del inmueble y a la satisfacción de las necesidades propias de la habitación en el mismo. Literal B. Servicios, cosas o usos adicionales. Se entienden como servicios, cosas o usos adicionales los suministrados eventualmente por el arrendador, no inherentes al goce del inmueble. En el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, las partes podrán pactar la inclusión o no de servicios, cosas o usos adicionales. En ningún caso, el precio del arrendamiento de servicios, cosas o usos adicionales podrá exceder de un 50% del precio del arrendamiento del respectivo inmueble. Capítulo 2. Formalidades del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Artículo 3. Forma del contrato. El contrato de arrendamiento para vivienda urbana puede ser verbal o escrito. En uno u otro caso, las partes deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos. A. Nombre e identificación de los contratantes. B. Identificación del inmueble objeto del contrato. C. Identificación de la parte del inmueble que se arrienda, cuando sea del caso, así como de las zonas y los servicios compartidos con los demás ocupantes del inmueble. D. Precio y forma de pago. E. Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales. F. Término de duración del contrato. G. Designación de la parte contratante a cuyo cargo esté el pago de los servicios públicos del inmueble objeto del contrato. Artículo 4. Clasificación. Los contratos de arrendamiento de vivienda urbana se clasifican de la siguiente forma, cualquiera que sea la estipulación al respecto. A. Individual. Siempre que una o varias personas naturales reciban para su albergue o el de su familia, o el de terceros, cuando se trate de personas jurídicas, un inmueble con o sin servicios, cosas o usos adicionales. B. Mancomunado. Cuando dos o más personas naturales reciben el goce de un inmueble o parte de él y se comprometen solidariamente al pago de su precio. C. Compartido. Cuando verse sobre el goce de una parte no independiente del inmueble que se arrienda, sobre el que se comparte el goce del resto del inmueble o parte de él con el arrendador o con otros arrendatarios. D. De pensión. Cuando verse sobre parte de un inmueble que no sea independiente e incluya necesariamente servicios, cosas o usos adicionales y se pacte por un término inferior a un año. En este caso, el contrato podrá darse por terminado antes del vencimiento del plazo por cualquiera de las partes, previo aviso de 10 días sin indemnización alguna. Parágrafo 1. Entiéndese como parte de un inmueble cualquier porción del mismo que no sea independiente y que por sí sola no constituya una unidad de vivienda, en la forma como la definen las normas que rigen la propiedad horizontal o separada. Parágrafo 2. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones particulares a las que deberán sujetarse los arrendatarios de que tratan los literales C y D del presente artículo. Artículo 5. Término del contrato. El término del contrato de arrendamiento será el que acuerden las partes. A falta de estipulación expresa se entenderá por el término de un año. Artículo 6. Prórroga. El contrato de arrendamiento de vivienda urbana se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el mismo término inicial, siempre que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo y que el arrendatario se avenga
a los reajustes de la renta autorizados en esta ley. Capítulo tercero. Obligaciones de las partes. Artículo 7. Solidaridad. Los derechos y las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento son solidarias, tanto entre arrendadores como entre arrendatarios. En consecuencia, la restitución del inmueble y las obligaciones económicas derivadas del contrato pueden ser exigidas o cumplidas por todos o cualquiera de los arrendadores a todos o cualquiera de los arrendatarios o viceversa. Los arrendadores que no hayan demandado y los arrendatarios que no hayan sido demandados podrán ser tenidos en cuenta como intervinientes litisconsorciales. Artículo 8. Obligaciones del arrendador. Son obligaciones del arrendador las siguientes. Primero, entregar al arrendatario en la fecha convenida o en el momento de la celebración del contrato el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, y poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales convenidos. Segundo, mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato. Tercero, cuando el contrato de arrendamiento de vivienda urbana conste por escrito, el arrendador deberá suministrar tanto al arrendatario como al codeudor, cuando sea el caso, copia del mismo con firmas originales. Esta obligación deberá ser satisfecha en el plazo máximo de 10 días contados a partir de la fecha de celebración del contrato. Cuarto, cuando se trate de viviendas sometidas a régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá entregar al arrendatario una copia de la parte normativa del mismo. En el caso de vivienda compartida, el arrendador tiene además la obligación de mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las zonas o servicios de uso común y de efectuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias cuando no sean atribuibles a los arrendatarios, y de garantizar el mantenimiento del orden interno de la vivienda. Quinto, las demás obligaciones consagradas para los arrendadores en el capítulo 2, título 26, libro cuarto del Código Civil. Parágrafo. El incumplimiento del numeral tercero del presente artículo será sancionado a petición de parte por la autoridad competente con multas equivalentes a 3 mensualidades de arrendamiento. Artículo 9. Obligaciones del arrendatario. Son obligaciones del arrendatario. Primero, pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo convenido en el contrato, en el inmueble arrendado o en el lugar convenido. Segundo, cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias. Tercero, pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, así como las expensas comunes en los casos en que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el contrato. Cuarto, cumplir las normas consagradas en los reglamentos de propiedad horizontal y las que expida el gobierno en protección de los derechos de todos los vecinos. En caso de vivienda compartida y de pensión, el arrendatario está obligado además a cuidar las zonas y servicios de uso común y a efectuar por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias cuando sean atribuibles a su propia culpa o a la de sus dependientes. Y quinto, las demás obligaciones consagradas para los arrendatarios en el capítulo tercero, título 26, libro cuarto del Código Civil. Artículo 10. Procedimiento de pago por consignación extrajudicial del canon de arrendamiento. Cuando el arrendador se rehúse a recibir el pago en las condiciones y en el lugar acordados, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, el arrendatario deberá cumplir su obligación consignando las respectivas sumas a favor del arrendador en las entidades o autorizadas por el Gobierno Nacional del lugar de ubicación del inmueble, dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo o periodo pactado en el contrato de arrendamiento. Cuando en el lugar de ubicación del inmueble no exista entidad autorizada por el Gobierno Nacional, el pago se efectuará en el lugar más cercano en donde exista dicha entidad, conservando la prelación prevista por el Gobierno. Segundo, la consignación se realizará
a favor del arrendador o de la persona que legalmente lo represente, y la entidad que reciba el pago conservará el original del título, cuyo valor quedará a disposición del arrendador. Tercero, la entidad que reciba la consignación deberá expedir y entregar a quien la realice dos duplicados del título, uno con destino al arrendador y otro al arrendatario, lo cual deberá estar indicado en cada duplicado. Al momento de efectuar la consignación, dejará constancia en el título que se elabore la causa de la misma, así como también el nombre del arrendatario, la dirección precisa del inmueble que se ocupa y el nombre y dirección del arrendador o sus representantes, según el caso. Cuarto, el arrendatario deberá dar aviso de la consignación efectuada al arrendador o a su representante, según el caso, mediante comunicación remitida por medio del servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, junto con el duplicado del título correspondiente, dentro de los 5 días siguientes a la consignación. Una copia simple de la comunicación y del duplicado título deberá ser cotejada y sellada por la empresa de servicio postal. El cumplimiento de esta obligación por parte de la empresa de servicio postal dará lugar a las sanciones que ellas se encuentren sometidas. Quinto, el incumplimiento de lo aquí previsto hará incurrir al arrendatario en mora en el pago del canon de arrendamiento. Sexto, la entidad autorizada que haya recibido el pago entregará al arrendador o a quien lo represente el valor consignado previa presentación del título y de la respectiva identificación. Séptimo, las consignaciones subsiguientes deberán ser efectuadas dentro del plazo estipulado mediante la consignación de que trata este artículo o directamente al arrendador a elección del arrendatario. Artículo 11. Comprobación del pago. El arrendador o la persona autorizada para recibir el pago del arrendamiento estará obligado a expedir comprobante escrito en el que conste la fecha, la cuantía y el periodo al cual corresponde el pago. En caso de renuencia a expedir la constancia, el arrendatario podrá solicitar la intervención de la autoridad competente. Artículo 12. Lugar para recibir notificaciones. En todo contrato de arrendamiento de vivienda urbana, arrendadores, arrendatarios, codeudores y fiadores deberán indicar en el contrato la dirección en donde reciban las notificaciones extrajudiciales y judiciales relacionadas directa o indirectamente con el contrato de arrendamiento. La dirección suministrada conservará plena validez para todos los efectos legales, hasta tanto no sea informado a la otra parte del contrato el cambio de la misma, para lo cual se deberá utilizar el servicio postal autorizado, siendo aplicable en lo pertinente lo dispuesto en el artículo que regula el procedimiento de pago por consignación extrajudicial. Los arrendadores deberán informar el cambio de dirección a todos los arrendatarios, codeudores o fiadores, mientras que estos solo están obligados a reportar el cambio de los arrendadores. Tampoco podrá alegarse como nulidad el conocimiento que tenga la contraparte de cualquier otra dirección de habitación o trabajo diferente a la denunciada en el contrato. Artículo 13. Obligación general. En las viviendas compartidas y en las pensiones será de obligatorio cumplimiento para sus habitantes el reglamento que sobre mantenimiento, conservación, uso y orden interno expida el Gobierno Nacional y el de las normas complementarias que adopte la respectiva asociación de vecinos, coarrendatarios o copropietarios, así como los códigos de policía. Artículo 14. Exigibilidad. Las obligaciones de pagar sumas en dinero a cargo de cualquiera de las partes serán exigibles ejecutivamente con base en el contrato de arrendamiento y de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en el Código General del Proceso. En cuanto a las deudas a cargo del arrendatario por concepto de servicios públicos domiciliarios o expensas comunes dejadas de pagar, el arrendador podrá repetir lo pagado contra el arrendatario por la vía ejecutiva mediante la presentación de las facturas, comprobantes o recibos de las correspondientes empresas debidamente canceladas y la manifestación que haga el demandante bajo la gravedad de juramento de que dichas facturas fueron canceladas por él, la cual se entenderá prestada con la presentación de la demanda. Artículo 15. Reglas sobre los servicios públicos domiciliarios y otros. Cuando un inmueble sea entregado en arriendo a través de contrato verbal o escrito,
y el pago de los servicios públicos corresponda al arrendatario, se deberá proceder de la siguiente manera, con la finalidad de que el inmueble entregado a título de arrendamiento no quede afecto al pago de los servicios públicos domiciliarios. Primero, al momento de la celebración del contrato, el arrendador podrá exigir al arrendatario la prestación de garantías o fianzas con el fin de garantizar a cada empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios el pago de las facturas correspondientes. La garantía o depósito en ningún caso podrá exceder el valor de los servicios públicos correspondientes al cargo fijo, al cargo por aportes de conexión y al cargo por unidad de consumo, correspondientes a 2 periodos consecutivos de facturación, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 689 del 2001. El cargo fijo por unidad de consumo se establecerá por el promedio de los 3 últimos periodos de facturación aumentado en un 50%. Segundo, prestadas las garantías o depósitos a favor de la respectiva empresa de servicios públicos domiciliarios, el arrendador denunciará ante la respectiva empresa la existencia del contrato de arrendamiento y remitirá las garantías o depósitos constituidos. El arrendador no será responsable y su inmueble dejará de estar afecto al pago de los servicios públicos a partir del vencimiento del periodo de facturación correspondiente a aquel en el que se efectúa la denuncia del contrato y se remitan las garantías o depósitos constituidos. Tercero, el arrendador podrá abstenerse de cumplir las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento hasta tanto el arrendatario no le haga entrega de las garantías o fianzas constituidas. El arrendador podrá dar por terminado de pleno derecho el contrato de arrendamiento si el arrendatario no cumple con esta obligación dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de celebración del contrato. Cuarto, una vez notificada la empresa y acaecido el vencimiento del periodo de facturación, la responsabilidad sobre el pago de los servicios públicos recaerá única y exclusivamente en el arrendatario. En caso de no pago, la empresa de servicios públicos domiciliarios podrá ser exigible las garantías o depósitos constituidos, y si éstas no fueren suficientes podrá ejercer las acciones a que hubiere lugar contra el arrendatario. Quinto, en cualquier momento de ejecución del contrato de arrendamiento o a la terminación del mismo, el arrendador, propietario, arrendatario o poseedor del inmueble podrá solicitar a la empresa de servicios públicos domiciliarios la reconexión de los servicios en el evento en que hayan sido suspendidos. A partir de este momento, quien lo solicite asumirá la obligación de pagar el servicio y el inmueble quedará afecto para tales fines en el caso que lo solicite el arrendador o propietario. La existencia de facturas no canceladas por la prestación de servicios públicos durante el término de denuncia del contrato de arrendamiento no podrán en ningún caso ser motivo para que la empresa se niegue la reconexión cuando dicha reconexión sea solicitada en los términos del inciso anterior. Sexto, cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios instalen un nuevo servicio en inmueble, el valor del mismo será responsabilidad exclusiva de quien solicite el servicio. Para garantizar su pago, la empresa de servicios públicos podrá exigir directamente las garantías previstas en este artículo, a menos que el solicitante sea el mismo propietario o poseedor del inmueble, evento en el cual el inmueble quedará afecto al pago. En este caso, la empresa de servicios públicos determinará la cuantía y la forma de dichas garantías o depósitos de conformidad con la reglamentación expedida en los términos del parágrafo 1 de este artículo. Parágrafo 1. Dentro de los 3 meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con los formatos para la denuncia del arriendo y su terminación, la prestación de garantías o depósitos, el procedimiento correspondiente y las sanciones por el incumplimiento de lo establecido en este artículo. Parágrafo 2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios velará por el cumplimiento de lo anterior. Parágrafo 3. Las reglas sobre los servicios públicos establecidas en este artículo entrarán en vigencia en el término de un año, contado a partir de la promulgación de la presente ley, con el fin de que las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios realicen los ajustes de carácter técnico y las inversiones a que hubiere lugar. Capítulo 4. Prohibición de garantías y depósitos. Artículo 16. Prohibición de depósitos y cauciones reales. En los contratos de arrendamiento para vivienda urbana,
No se podrá exigir depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conforme a dichos contratos haya asumido el arrendatario. Tales garantías tampoco podrán estipularse indirectamente ni por interpuesta persona o pactarse en documentos distintos de aquel en que se haya consignado el contrato de arrendamiento o sustituirse por otras bajo denominaciones diferentes a las indicadas en el inciso anterior. Capítulo 5. Subarriendo y cesión del contrato. Artículo 17. Subarriendo y cesión. El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos que medie autorización expresa del arrendador. En caso de contravención, el arrendador podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento y exigir la entrega del inmueble o celebrar un nuevo contrato con los usuarios reales, caso en el cual el contrato anterior quedará sin efectos, situaciones estas que se comunicarán por escrito al arrendatario. Parágrafo. En caso de proceso judicial, cuando medie autorización expresa del arrendador para subarrendar, el subarrendatario podrá ser tenido en cuenta como interviniente litisconsorcial del arrendatario en los términos del Código General del Proceso. Cuando exista cesión autorizada expresa por el arrendador, la restitución y demás obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento deben ser exigidas por el arrendador al cesionario. Cuando la cesión del contrato no le haya sido notificada al arrendador, el cesionario no será considerado dentro del proceso como parte ni como interviniente litisconsorcial. Capítulo 6. Renta de arrendamiento. Artículo 18. Renta de arrendamiento. El precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes en moneda legal, pero no podrá exceder el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo. La estimación comercial para efectos del presente artículo no podrá exceder el equivalente a 2 veces el avalúo catastral vigente. Artículo 19. Fijación del canon de arrendamiento. El precio mensual del canon estipulado por las partes puede ser fijado en cualquier moneda o divisa extranjera, pagándose en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que fue contraída la obligación, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa de referencia diferente. Artículo 20. Reajuste del canon de arrendamiento. Cada 12 meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al 100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba efectuarse el reajuste del canon, siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el artículo 18 de la presente ley. El arrendador que opte por incrementar el canon de arrendamiento deberá informarle al arrendatario el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo a través del servicio postal autorizado o mediante el mecanismo de notificación personal expresamente establecido en el contrato, so pena de ser inoponible al arrendatario. El pago por parte del arrendatario de un reajuste del canon no le dará derecho a solicitar el reintegro alegando la falta de comunicación. Capítulo 7. Terminación del contrato de arrendamiento. Artículo 21. Terminación por mutuo acuerdo. Las partes en cualquier tiempo de común acuerdo podrán dar por terminado el contrato de vivienda urbana. Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato las siguientes. Primero, la no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato. Segundo, la no cancelación de los servicios públicos que cause la desconexión o pérdida del servicio o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario. Tercero, el subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendatario sin expresa autorización del arrendador. Cuarto, la incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos
o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva. Quinto, la realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble sin expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del arrendatario. Sexto, la violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a ese régimen. Séptimo, el arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor a 3 meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de 3 meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones, el arrendatario estará obligado a restituir el inmueble. Octavo, el arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de restitución, previo aviso escrito al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor a 3 meses a la referida fecha de vencimiento. Literal A. Cuando el propietario poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para su propia habitación por un término no menor de un año. Literal B. Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación. Literal C. Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa. Literal D. La plena voluntad de dar por terminado el contrato, siempre y cuando el contrato de arrendamiento cumpliere como mínimo 4 años de ejecución. El arrendador deberá indemnizar al arrendatario con una suma equivalente al precio de 1.5 meses de arriendo. Cuando se trate de las causales previstas en los literales A, B y C, el arrendador acompañará el aviso escrito a la constancia de haber constituido una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros legalmente reconocida, constituida a favor del arrendatario por un valor equivalente a 6 meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la restitución. Cuando se trate de la causal prevista en el literal D, o pago de la indemnización, se realizará mediante el mismo procedimiento establecido en el artículo 23 de esta ley. De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. Artículo 23. Requisitos para la terminación unilateral por parte del arrendador mediante preaviso con indemnización. Para que el arrendador pueda dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento, en el evento previsto en el numeral 7 del artículo anterior, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Literal A. Comunicar a través del servicio postal autorizado al arrendatario o a su representante legal, con la antelación allí prevista, indicando la fecha para la terminación del contrato y manifestando que se pagará la indemnización de ley. Literal B. Consignar a favor del arrendatario y a órdenes de la autoridad competente la indemnización de que trata el artículo anterior de la presente ley, dentro de los 3 meses anteriores a la fecha señalada para la terminación unilateral del contrato. La consignación se efectuará en las entidades autorizadas por el Gobierno Nacional para tal efecto y la autoridad competente llegará copia del título respectivo al arrendatario o le enviará comunicación en que se haga constar tal circunstancia mediante inmediatamente tenga conocimiento de la misma. El valor de la indemnización se hará con base en la renta vigente a la fecha del preaviso. Literal C. Al momento de efectuar la consignación, se dejará constancia en los respectivos títulos de las causas de la misma, como también el nombre y dirección precisa del arrendatario o su representante. Literal D. Si el arrendatario cumple con la obligación de entregar el inmueble en la fecha señalada, recibirá el pago de la indemnización de conformidad con la autorización que expida la autoridad competente. Parágrafo 1. En caso de que el arrendatario no entregue el inmueble, el arrendador tendrá derecho a que se le devuelva la indemnización consignada,
sin perjuicio de que pueda iniciar el correspondiente proceso de restitución de inmueble. Parágrafo 2. Si el arrendador, con la aceptación del arrendatario, desiste de dar por terminado el contrato de arrendamiento, podrá solicitar a la autoridad competente la autorización para la devolución de la suma consignada. Artículo 24. Terminación por parte del arrendatario. Son causales para que el arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato las siguientes. Primero, la suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble por acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos que estuvieran a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda hacer como arrendatario. Segundo, la incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva. Tercero, el desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos al arrendatario por la ley o contractualmente. Cuarto, el arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de 3 meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de 3 meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones, el arrendador estará obligado a recibir el inmueble. Si no lo hiciere, el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente, sin perjuicio de acudir a la acción judicial correspondiente. Quinto, el arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, siempre y cuando dé previo aviso escrito al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de 3 meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso, el arrendatario no estará obligado a invocar causal alguna diferente a la de su plena voluntad, ni deberá indemnizar al arrendador. De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. Parágrafo. Para efectos de la entrega provisional de que trata este artículo, la autoridad competente, a solicitud escrita del arrendatario, y una vez acreditado por parte del mismo el cumplimiento de las condiciones allí previstas, procederá a señalar fecha y hora para llevar a cabo la entrega del inmueble. Cumplido lo anterior, se citará al arrendador y al arrendatario mediante comunicación enviada por el servicio postal autorizado, a fin de que comparezcan el día y hora señaladas al lugar de ubicación del inmueble para efectuar la entrega al arrendador. Si el arrendador no acude a recibir el inmueble el día de la diligencia, el funcionario competente para tal efecto hará entrega del inmueble a un secuestre que para su custodia designare de la lista de auxiliares de la justicia hasta la entrega al arrendador a cuyo cargo corren los gastos del secuestro. De todo lo anterior se levantará un acta que será suscrita por las personas que intervinieron en la diligencia. Artículo 25. Requisitos para la terminación unilateral por parte del arrendatario mediante preaviso con indemnización. Para que el arrendatario pueda dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento en el evento previsto en el numeral cuarto del artículo anterior, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Literal A. Comunicar a través del servicio postal autorizado al arrendador o su representante legal con la antelación allí prevista, indicando la fecha para la terminación de contrato y manifestando que se pagará la indemnización de ley. Literal B. Consignar a favor del arrendador y a órdenes de la autoridad competente la indemnización de que trata el artículo anterior de la presente ley dentro de los 3 meses anteriores a la fecha señalada para la terminación unilateral del contrato. La consignación se efectuará en las entidades autorizadas por el Gobierno Nacional para tal efecto y la autoridad competente allegará copia del título respectivo al arrendador o le enviará comunicación en que se haga constar tal circunstancia inmediatamente tenga conocimiento de la misma. El valor de la indemnización se hará con base en la renta vigente a la fecha del preaviso. Literal C. Al momento de efectuar la consignación se dejará constancia en los respectivos títulos de las causas de la misma, como también el nombre y dirección precisa del arrendatario o su representante. Literal D.
Si el arrendador cumple con la obligación de entregar el inmueble en la fecha señalada, recibirá el pago de la indemnización, de conformidad con la autorización que expida la autoridad competente. Parágrafo 1. En caso de que el arrendador no reciba el inmueble, el arrendatario tendrá derecho a que se le devuelva la indemnización consignada, sin perjuicio de que pueda realizar la entrega provisional del inmueble de conformidad con lo previsto en el artículo anterior. Parágrafo 2. Si el arrendatario con la aceptación del arrendador desiste de dar por terminado el contrato de arrendamiento, podrá solicitar a la autoridad competente la autorización para la devolución de la suma consignada. Artículo 26. Derecho de retención. En todos los casos en los cuales el arrendador deba indemnizar al arrendatario, éste no podrá ser privado del inmueble arrendado sin haber recibido el pago previo de la indemnización correspondiente o sin que se le hubiere asegurado debidamente el importe de ella por parte del arrendador. Artículo 27. Descuento por reparaciones indispensables no locativas. En el caso previsto en el artículo 1993 del Código Civil, salvo pacto en contrario entre las partes, el arrendatario podrá descontar el costo de las reparaciones del valor de la renta. Tales descuentos en ningún caso podrán exceder el 30% del valor de la misma. Si el costo total de las reparaciones indispensables no locativas excede dicho porcentaje, el arrendatario podrá efectuar descuentos periódicos hasta el 30% del valor de la renta, hasta completar el costo total en que haya incurrido por dichas reparaciones. Para lo previsto en el artículo 1994 del Código Civil, previo cumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, las partes podrán pactar contra el valor de la renta. En el evento en que los descuentos periódicos efectuados de conformidad con lo previsto en este artículo no cubran el costo total de las reparaciones indispensables no locativas por causa de la terminación del contrato, el arrendatario podría ejercer el derecho de retención en los términos del artículo anterior hasta tanto el saldo insoluto no sea satisfecho íntegramente por el arrendador. Capítulo octavo. Personas dedicadas a ejercer la actividad de arrendamiento de bienes raíces. Artículo 28. Matrícula de arrendadores. Toda persona natural o jurídica, entre cuyas actividades principales esté la de arrendar bienes raíces destinados a vivienda urbana, de su propiedad o de terceros, o labores de intermediación comercial entre arrendadores y arrendatarios, en los municipios de más de 15.000 habitantes deberá matricularse ante la autoridad administrativa competente. Para ejercer las actividades de arrendamiento o de intermediación de que trata el inciso anterior, será indispensable haber cumplido con el requisito de matrícula. Las personas matriculadas quedarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de la autoridad competente. Igualmente deberán matricularse todas las personas naturales o jurídicas que en su calidad de propietarios o subarrendador celebren más de 5 contratos de arrendamiento sobre uno o varios inmuebles en las modalidades descritas en el artículo 4 de la presente ley. Se presume que quien aparezca arrendando en un mismo municipio más de 10 inmuebles de su propiedad o de la de terceros ejerce las actividades aquí señaladas y quedará sometido a las reglamentaciones correspondientes. Artículo 29. Requisitos para obtener la matrícula. Para obtener la matrícula de arrendador, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, presentar el documento que acredite existencia y representación legal cuando se trate de personas jurídicas, en el caso de personas naturales, el registro mercantil. Segundo, representar el modelo o modelos de los contratos de arrendamientos y los de administración que utilizarán en desarrollo de su actividad. Tercero, las demás que determine la autoridad competente. Artículo 30. Término para solicitar la matrícula. Las personas a que se refiere el artículo 28 que no se encuentren registradas ante la autoridad competente deberán hacerlo a más tardar dentro de los 3 meses siguientes contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. Quienes ya se encuentren inscritos deberán igualmente actualizar los datos señalados en el artículo anterior dentro del mismo término. Las personas naturales o jurídicas que con posterioridad a la presente ley se ocupen del arrendamiento de bienes raíces urbanos ajenos deberán registrarse dentro de los 10 días siguientes a la iniciación de sus operaciones. Artículo 31.
condición para anunciarse como arrendador. Para anunciarse al público como arrendador, las personas a que se refiere el artículo 28 de la presente ley deberán indicar el número de su matrícula vigente. Esta obligación será exigible a partir del vencimiento de los términos señalados en el artículo anterior, según corresponda. Capítulo 9. Inspección, control y vigilancia en materia de arrendamientos. Artículo 32. Inspección, control y vigilancia de arrendamiento. La inspección, control y vigilancia estarán a cargo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de San Andrés, Providencia y Catalina y las alcaldías municipales de los municipios del país. Parágrafo. Para los efectos previstos en la presente ley, la Alcaldía Mayor de Bogotá establecerá distribución funcional que considere necesaria entre la Subsecretaría de Control de Vivienda, la Secretaría General y las alcaldías locales. Artículo 33. Funciones. Las entidades territoriales determinadas en el artículo anterior ejercerán las siguientes funciones. Literal A. Contrato de arrendamiento. Primero, conocer las controversias originadas por no expedir las copias del contrato de arrendamiento a los arrendatarios, fiadores y codeudores. Segundo, asumir las actuaciones que se le atribuyan a la autoridad competente en los artículos 22 al 25 en relación a la terminación unilateral del contrato. Tercero, conocer de los casos en los que se hayan efectuado depósitos ilegales y conocer las controversias originadas por la exigibilidad de los mismos. Conocer las controversias originadas por la no expedición de los comprobantes de pago al arrendatario cuando no se haya acordado la consignación como comprobante de pago. Quinto, conocer de las controversias derivadas de la inadecuada aplicación de la regulación del valor comercial de los inmuebles destinados a vivienda urbana o de los incrementos. Sexto, conocer del incumplimiento de las normas sobre mantenimiento, conservación, uso y orden interno de los contratos de arrendamiento de vivienda compartida, sometidos a vigilancia y control. Literal B. Función de control, inspección y vigilancia. Primero, investigar, sancionar e imponer las demás medidas correctivas a que haya lugar a las personas a que se refiere el artículo 28 de la presente ley o a cualquier otra persona que tenga la calidad de arrendador o subarrendador. Segundo, aplicar las sanciones administrativas establecidas en la presente ley y demás normas concordantes. Tercero, controlar el ejercicio de la actividad inmobiliaria de vivienda urbana, especialmente en lo referente al contrato de administración. Cuarto, vigilar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el anuncio al público y con el ejercicio de actividades sin la obtención de la matrícula cuando a ello hubiere lugar. Parágrafo. Para las funciones a las que se refiere el presente artículo, las entidades territoriales podrán desarrollar sistemas de inspección, vigilancia y control acorde a los parámetros que establezca el Gobierno Nacional en un periodo de 6 meses siguientes a la expedición de la presente ley. Si el Gobierno no lo hace, la competencia será de los alcaldes. Capítulo 10. Sanciones. Artículo 34. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, la autoridad competente podrá imponer multas hasta por 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes mediante resolución motivada por las siguientes razones. Primero, cuando cualquier persona a las que se refiere el artículo 28 no cumpla con la obligación de obtener la matrícula dentro del término señalado en la presente ley. Segundo, cuando las personas a que se refiere el artículo 28 de la presente ley incumplan cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato de administración suscrito por el propietario del inmueble. Tercero, cuando las personas a que se refiere el artículo 28 de la presente ley se anunciaren al público sin mencionar el número de matrícula vigente que se les hubiere asignado. Sexto, cuando las personas que tengan el carácter de arrendador de inmuebles destinados a vivienda urbana estén sometidos o no a la obtención de matrícula de arrendador, incumplan con lo señalado en los casos previstos en los numerales 1 a 3 del artículo anterior. Parágrafo 1. La autoridad competente podrá suspender o cancelar la respectiva matrícula ante el incumplimiento reiterado de las conductas señaladas en el presente artículo. Parágrafo 2. Contra las providencias que ordenen el pago de multas, la suspensión o cancelación de la matrícula procederá únicamente recurso de reposición. Capítulo 11. Aspectos procesales. Para este capítulo se tendrá en cuenta el artículo 384 del Código General del Proceso, que regula todo el procedimiento del
Proceso de restitución de inmueble arrendado.